comparto pantalla. Bueno, como ya me presentó John, voy a obviar entonces las presentaciones y voy a pasar directamente a hablar sobre diseño, construcción y mantenimiento de superficies ecuestres de césped seguras. Así que esta la voy a pasar. Y voy a ir directo a comentar primero que los deportes ecuestres en general se dan en las dos superficies, se dan en superficies de arena y en superficies de césped. A veces vamos a ver, por ejemplo, el caso particular del polo, que mayormente se da en superficies de césped, pero también hay algunas versiones de polo y algunas prácticas de polo que tienen superficies de arena. Pero mayormente el cuerpo del conocimiento de este área, de los deportes ecuestres, se ha generado a partir de las carreras de caballos. Y las carreras de caballos, solo el 25% se corre en superficies de césped, mayormente se corren en superficies de arena. Con lo cual yo tuve que hacer un esfuerzo importante y tal vez un desplazamiento de la agronomía a meterme en la investigación de las superficies ecuestres de arena para después llevar ese conocimiento, que hoy es bastante poco en las superficies de césped ecuestre, a el césped directamente. Entonces, o sea, hice como una inmersión en arena, que para mí fue como una salida de la zona de confort y un aprendizaje realmente de los lugares de mayor conocimiento, ¿no? Y las superficies de césped ecuestres tienen que perseguimos dos premisas fundamentales. Una es la seguridad, porque estamos hablando de deportes donde hay un binomio, no es solamente un deportista, tenemos jinetes y tenemos caballos, y tenemos que asegurar el bienestar animal por un lado y la seguridad del jinete. También tenemos espectadores, que ahí hay consideraciones que tienen que ver con algunos de los deportes o con también la construcción ya de estadios, ¿no? Pero la premisa básica de seguridad en cuanto a la superficie tiene que ver con el bienestar animal y la seguridad del jinete. Y lo que nosotros en césped llamamos jugabilidad, también a lo mejor en este ambiente y en algunos deportes más que jugabilidad es performance, es la otra premisa importante, que tiene que ver que es variable entre los distintos deportes, porque en algunos deportes, por ejemplo el polo, que es un deporte con bocha, va a estar más por el lado de la seguridad y la jugabilidad, tiene que haber una rodadura de la bocha, pero en otros deportes, como las carreras de caballo, en realidad lo más importante tiene que ver con la performance, igual que lo que es en salto, adiestramiento, prueba completa. Lo que sería jugabilidad es la posibilidad de que el binomio pueda demostrar todo lo bueno que es, todo lo que puede hacer. La superficie tiene que permitírselo, no negárselo, que es lo que pasa cuando no cumple las propiedades adecuadas. ¿Qué nos distingue de otros deportes sobre el césped? Bueno, primero, lo que dije recién, es que hay un binomio, ¿no? Acá hay un binomio, caballo y jinete. Y esto ya nos lleva al segundo paso, que es que ese binomio va a generar la necesidad de conocer la biomecánica, porque acá hay otro peso, ya no es el peso de un atleta, del jugador, que incide sobre la superficie, sino que es el peso del caballo más el peso del jinete, todo esto de manera dinámica en movimiento. Entonces es importante hacer el abordaje de la biomecánica para poder entender cuáles son las propiedades que en esa interfase superficie-casco se ponen de manifiesto. Y después las variaciones que hay entre deportes, ¿no? Hay como dije antes en el polo, hay un equipo donde hay varios binomios a la vez en un lapso de tiempo, y además hay una bocha, eso da una determinada intensidad de juego, pero después en otros, que son deportes individuales, como las carreras de caballos, por ejemplo, son entre 12 y 14 binomios a la vez, y además varias veces al día se dan estas carreras, ¿no? Ahora vamos a hablar también de la frecuencia y de la intensidad.
En el salto, en el adiestramiento o en la prueba completa, que son individuales, lo que ocurre es que son individuales la pasada, pero son muchas pasadas en el día. Entonces yo puedo tener 100 o 150 caballos pasando por un recorrido en el transcurso de un día. Y entonces, hablando justamente de la calidad de la superficie para poder mantener la seguridad y poder cumplir con estas premisas, es importante hablar de qué nivel de estandarización tenemos en las superficies ecuestres. En realidad, desde la medicina del deporte de humanos, es conocido el efecto que producen las superficies sobre los jugadores, ¿no? Está reconocido, está documentado, hay una epidemiología importante, y esto fue tomado por organizaciones internacionales como la FIFA y la World Rugby, que los transformaron en protocolos que se siguen en este tipo de deportes, ¿no? Por otro lado, y el orden de la flecha, digamos, tiene que ver con la magnitud en donde esto se hizo más manifiesto. En las carreras de caballos, en Estados Unidos y en el Reino Unido existen protocolos. Estados Unidos, es más, cuenta desde diciembre del año pasado con la ley que crea la autoridad que asegure la seguridad y la integridad en las carreras de caballos, que aborda más puntos, no solamente las superficies son una parte, y la protocolización del testeo de las superficies es parte de esta ley. Y el RSTL, el laboratorio del cual formo parte, tiene un trabajo importante en esto, ¿no? Ahora, en Sudamérica no tenemos realmente, en este área, en carreras de caballos, no tenemos protocolos de calidad y de seguridad. Digamos, las definiciones de calidad son blando, húmedo, no hay realmente una protocolización. Por supuesto que esto también tiene que ver con que ya en Estados Unidos, en el 2004, ahí tengo apuntado al doctor Stubbs, que él ya hizo observaciones y publicaciones donde mencionaba la inseguridad de las superficies de carrera, ¿no? Que las carreras de caballo eran sumamente inseguras, y esto fue generando que se crearan grupos de investigación en la búsqueda de esa seguridad y mejora de la performance. Por eso este área es la que tiene más desarrollo, ¿no? Después, en el salto y en el adiestramiento y en la prueba completa, lo que ha optado la Federación Ecuestre Internacional, acá de vuelta volvemos a nivel internacional, porque lo que dije recién, lo que mencioné de carreras de caballos, es protocolos de Estados Unidos, protocolos de la British Association of Horse Racing, pero no tenemos nada en Sudamérica, o sea, nada a nivel mundial. En cambio, la Federación Ecuestre Internacional en el 2014 publicó los white papers, el libro blanco de la Federación Ecuestre, en el que se hacen las consideraciones, se mencionan las consideraciones del deporte, de los deportes involucrados, pero además hay todo un libro sobre superficies, ¿no? Y en este caso se desarrolló, además de este libro, hay protocolos que se cumplen, después los voy a explicar con más detalle, que se cumplen sobre todo para competencias internacionales. En el polo, en realidad, al día de hoy no hay un protocolo, no hay digamos, puede haber una intención, pero no existe una protocolización de los controles y los relevamientos de las superficies de polo, ni a nivel de Asociación de Polo Argentina, ni a nivel de la americana. Puede haber una intención o intención de parte de quienes los manejan, quienes mantienen los campos deportivos, pero protocolos a cumplir con certificaciones al día de hoy no existen. Un poco para poder entender cuáles son las propiedades que tenemos que mirar, es importante comprender que acá hay un animal que se mueve y que tiene una biomecánica muy particular. Entonces, en el 2008, el doctor Thomason y el doctor Peterson definieron esta mecánica, esta biomecánica para el paso, la dividieron en 4 etapas, y en estas etapas mostraron cuáles son las
propiedades que en esa interfase están jugando su rol, ¿no? Su rol importante. Entonces, en la primera etapa, no sé si ustedes ven el mouse, yo tendría que haber puesto el indicador, pero bueno, la primera etapa es la etapa donde el casco se apoya, entonces hay una desaceleración, que de acuerdo a qué paso es, acá estamos hablando del paso, pero si viene del galope, la desaceleración será más abrupta cuando apoya, que va a recibir es una desaceleración, y generalmente los fenómenos de desaceleración tienen que ver con la modelación ósea del miembro, ¿no? Y también se recibe en tendones y ligamentos. Entonces, esta desaceleración tiene que ser recibida por la superficie y es donde se va a manifestar la dureza, las propiedades mecánicas que aparecen como importantes es la dureza y la firmeza. Cuando vemos el segundo fase, la fase inmediata, esto se da en diferencias de milisegundos, la segunda fase es una fase de deslizamiento y frenado, ¿no? En esa fase de deslizamiento y frenado, las propiedades de la superficie que son importantes son la resistencia a la tracción y el grip, para moderar ese deslizamiento. La tercera fase es la fase de soporte, y es quizás una de las más importantes, porque en este punto todo el peso del caballo pivota arriba de este miembro y recibe la fuerza más importante de la reacción de la superficie. Entonces en esta es muy importante la compactabilidad bajo el casco y la amortiguación que pueda ofrecer esa superficie, ¿no? Esta es la fase más importante y la más riesgosa. En carreras es la más riesgosa. Y la última, la cuarta, es el despegue. El despegue, en realidad, está asociado a la resistencia a la tracción y al grip. Nosotros queremos que traccione, que se mueva, no queremos que quede atrapado en el piso, pero tampoco queremos que se resbale. Entonces, eso está dado, se puede medir a través de la resistencia a la tracción, y de ahí se puede calcular el grip. Entonces, es muy importante estos conceptos, incluirlos dentro del diseño constructivo, y también para la elección de los instrumentos de medición, es importante tener en claro qué es lo que estamos midiendo y a qué nos estamos acercando, a cuál de estas propiedades estamos intentando acercarnos. Vamos a ver acá, cortito, lo que pasa en una partida, ¿no? Hay impacto, aceleración, velocidad, todo junto, y acá tenemos varias fuerzas. En una carrera a 60 km/h, el casco impacta unas 150 veces en el minuto. O sea, esto es algo todo muy rápido. Es un martilleo permanente que va a ser más o menos martilleo en función de la superficie, de la calidad que ofrezca esa superficie. Entonces, el primer impacto permanece en contacto con el suelo 1/6 de segundo cada vez. La desaceleración, el momento en que toca la superficie, dura entre 1 y 3 milisegundos en una superficie firme. Cuando la superficie es blanda, dura más, y eso genera otras cuestiones. La desaceleración es del orden de los 100 G en carreras, esto en galope de carreras. Y la fase de soporte, que es la que mostré antes, la tercera, la más peligrosa, es donde la fuerza de resistencia del suelo en galope es igual a 2,4 veces el peso del caballo. Entonces la fuerza que está recibiendo ese casco en un caballo de 400 kilos es de 1000 kilos. Entonces es justamente esta fase en donde se producen mayormente las lesiones catastróficas, y por las que se producen las lesiones catastróficas se denominan aquellas lesiones que generan la mortandad del animal, ¿no? Y de aquí, bueno, tiene todas las consecuencias, como no sé si muchos saben, pero el anteaño pasado en Estados Unidos estuvieron cerradas, prohibidas las carreras de caballos, en tanto y en cuanto no se mejorara toda esta situación. De hecho, el año pasado y este año hubo muchos hipódromos que reemplazaron sus superficies. Acá para compartir un poco y ver cómo queda una superficie de una pista de carreras al final de la temporada, ¿no? Entonces en algunos lugares hay 4 meses de carrera, en otros lugares hay todo el año de carreras, pero hay 4 meses de carreras con 4 días de carreras por semana. De esos días, en general, hay 3 carreras al día que son en el césped, en algunos lugares, hay otros lugares donde no.
En general, un hipódromo tiene una superficie, la pista de césped puede tener entre 6 y 8 hectáreas, y en cálculos generales pasan 1.700 caballos en la temporada, o sea, 6.800 cascos, y eso sin contar cuando tenemos carreras de doble recorrido. Vamos a mirar un poco en el polo. En el polo tenemos un poco de todo, ¿no? Tenemos velocidad, impacto, deslizamiento, vamos a ver que hay momentos de saltos, hay giros, o sea, hay tracción longitudinal en el deslizamiento, tracción rotacional, cuando vemos esos momentos de giro. Y los movimientos estos de tracción rotacional tienen que ver con movimientos rotatorios de la pisada, ¿no? Entonces tenemos tracción longitudinal cuando hablamos del movimiento hacia adelante y hacia atrás, y tracción rotacional es este movimiento acá, o en la letra C, cuando está el apoyo y después el apoyo con la punta, eso es una rotación del casco, o cuando en una superficie blanda el casco se hunde, tengo una rotación hacia algún lado, o cuando giro, tengo una tracción rotacional, porque rota el miembro y el casco, y eso tiene una fuerza que se mide a través del torque. ¿Qué pasa en el salto? En el salto tenemos impacto, fuerza de las patas traseras, velocidad, caída. Ahí en la caída de la mano líder, en general en salto, esa caída va de entre 6 a, significa para el casco entre 6 a 10 veces el peso del cuerpo del animal, ¿no? Esto varía con la altura. En las pruebas internacionales, que son sobre 1,65, estaríamos más cerca de los 10 que de los 6. En esta prueba que era de 1,30 m, 1,40 m, estamos más cerca de los 6. Acá hay deslizamiento, esta era una pista buena, que está en buenas condiciones. Ahora vamos a ver una pista que ya está gastada después de 3 días de concurso. Ahí está la recepción, miren cómo sale proyectada la arena, o sea, la arena no está siendo el soporte del caballo, está suelta, ¿no? Eso es un error muy frecuente que se ve, que se hacen desparramos de arena. Y para ver un poco más, porque hasta ahora nos falta comprender cuán importante es en profundidad, ¿no? O sea, lo que nosotros llamamos topsoil, cuán importante es la homogeneidad y la profundidad de este topsoil. Entonces, estos son diagramas de perfil de contorno de estrés, o sea, hasta dónde llega el impacto de este casco en la profundidad, ¿no? Esto es un diagrama de una superficie de una pista de carrera, que esto tiene aproximadamente 10 centímetros, y acá tenemos la base sólida de la pista. Esto es el caballo en reposo, un caballo en reposo de 400 kilos, está generando un peso, y el 20% lo consideramos más o menos en el casi 70% de la profundidad de ese topsoil. Cuando estamos en el peso dinámico, cuando el caballo está al galope, eso se transforma en 1.000 kilos. Y entonces ese perfil ya está dentro de lo que sería la subbase. O sea, parte de ese estrés lo está absorbiendo la subbase. Y si vamos a un caballo más pesado, que acá está en reposo y ya casi su perfil de estrés casi llega a la base, imagínense este galopando, va a estar casi hasta la mitad de la base, ¿no? Eso quiere decir que los caballos, o sea, el efecto sobre el casco no es solamente superficial, ni de ver el pasto verde, ni de que esté todo cortadito y prolijito, sino que importa mucho lo que pase más abajo. Estos son algunos ejemplos de los divots que quedan en un torneo. Por ejemplo, esto es un torneo de salto después del primer día de competencia, donde lo que había sucedido, la particularidad es que habían llovido 100 milímetros los 2 días anteriores, y después del primer día, que pasaron 120 caballos, algunos divots eran como estos, no era la mayoría, después había como esto, pero esto hay que repararlo. O sea, primero se hace una preparación para llegar al día de competencia, que a veces no es del todo buena, pero después hay que repararlo, ¿no? Porque si no, ya esto de la foto de aquí abajo, aquí debajo ya no es, digamos, también hay una cuestión de igualdad de oportunidades en la competencia.
Para el caballo que entra al final, esto ya le genera un soporte diferente y le genera una desventaja con respecto del primero. Entonces, esto tiene que ser reparado y para eso hay una frecuencia de paradas en el concurso para reparar. Vamos a ver un poco qué pasa en prueba completa. Esto es justamente de los Panamericanos de Perú del 2019. Acá hay descenso por pendientes, deslizamiento, impacto, esfuerzo, tracción, ahora vamos a ver longitudinal porque está el deslizamiento, y ahora en la curva vemos que encima hay tracción rotacional, acá hay todo. Y además en este deporte hay 2 días sobre pistas de arena y 1 día sobre pistas de césped. Entonces acá estos son tal vez los caballos que combinan todas las actividades, ¿no? Un poquito más de particularidades de la pisada. ¿Qué pasa cuando una superficie es muy blanda? Entonces el caballo pierde su eje de disposición óptima de equilibrio y la carga se empieza el eje de la carga se empieza a correr, y entonces eso redunda en que las articulaciones y los ligamentos y tendones asociados son los que tienen un estrés mayor. Cuando la superficie es muy dura, el estrés es más que nada un impacto óseo, aunque también las articulaciones se resienten, ¿no? Y cuando la superficie es la óptima, el eje de equilibrio está alineado con el eje de la carga, y esto lo da una superficie que es óptima, que para eso también medimos la superficie de las huellas, que una huella de entre 2 y 5 o 6 centímetros nos estaría dando una superficie óptima. Ahora, estas propiedades funcionales, de las que yo hablé al principio, en realidad ya fueron definidas en el primer libro blanco que hubo de las carreras de caballos, y después las adoptaron y le sumaron otra cantidad de conocimiento en el libro blanco de la FEI, de la Federación Ecuestre Internacional, en el año 2014. Y esto se publicó en un libro que tiene todo el cuerpo de conocimiento. Y las propiedades son firmeza, agarre, amortiguación, devolución de la energía y uniformidad. Y a la vez, esta última, la sexta, y casi la más importante, que es que estas 5 propiedades sean consistentes a lo largo del tiempo, o sea, que se puedan repetir, que se mantengan. O sea, yo hago un diseño que tiene que incorporar estas propiedades. Entonces, cuando yo justamente pienso en diseñar una superficie para cualquiera de estos deportes, tengo que tener en mente la premisa de seguridad y jugabilidad. Y eso significa cumplir con estas propiedades funcionales. Para cumplir con estas propiedades funcionales tengo que poner atención en el diseño. Las dimensiones tienen que ver más que nada con el tipo de deporte, la geometría también tiene que ver con el tipo de deporte, pero en la geometría también hay riesgo. En la geometría, por ejemplo, de una pista de carrera, más o menos codos, yo le voy agregando que tengan un esfuerzo, contracción rotacional, que genera un tipo de dificultad, ¿no? Después, la construcción, el tipo de construcción, si es sobre superficies naturales o superficies sintéticas, ahí también estoy asumiendo ya un riesgo, o sea, lo puedo minimizar si elaboro bien qué tipo de superficie voy a usar, y con la selección de los materiales que me asegure que sean lo más homogéneos posibles, ¿no? Y por supuesto la metodología de construcción de esos perfiles para que realmente puedan cumplir con esas propiedades. Y con respecto al mantenimiento, que comprende las prácticas culturales que mayormente manejamos en todas las superficies, pero con un valor adicional. En este caso, nosotros necesitamos que, además de que el césped esté verde y que las raíces funcionen, las raíces acá también cumplen una función mecánica. Las raíces también son parte de ese conjunto que va a dar mayor resistencia a la tracción. Entonces, o la necesaria, ¿no? No digamos, cuando decimos mayor parece que estuviéramos poniéndole ya un número. Es la necesaria para que el caballo se pueda sostener y para que este sistema funcione. Entonces, es de particular importancia la atención a las fertilizaciones adecuadas, también teniendo en cuenta las raíces.
bueno, control de maleza, frecuencia de corte, también eso redunda en tener raíces más sanas, ¿no? Y la maquinaria, bueno, la maquinaria es la misma, ahora vamos a ver en otra diapositiva, así que no me voy a detener en eso, pero sí me quiero detener en que las condiciones meteorológicas, o sea, el diseño, la construcción y el mantenimiento van de la mano de las condiciones meteorológicas. O sea, yo cuando estoy proponiendo algo tengo que tener en mente en qué condiciones esto va a funcionar. Y con esto, dicho esto, no puedo dejar de decir que ya los factores de riesgo los estamos asumiendo desde el diseño y desde la construcción. O sea, si elijo una geometría con más dificultades, ya estoy asumiendo un factor de riesgo. Si elijo trabajar con superficies naturales, como vamos a ver ahora, con heterogeneidades, con texturas muy difíciles de manejar, ya estoy con un factor de riesgo. Entonces, están ya en el diseño y en la construcción. En el diseño, bueno, es un poco más de lo mismo, ¿no? De lo que decía recién. En las superficies naturales yo puedo trabajar desde el diseño en la planialtimetría, puedo trabajar en la geometría, puedo definir drenajes a partir de la pendiente natural, o sea, hacer drenajes gravitacionales y ver la forma posible y ver de las zanjas consecuentes necesarias, caracterizar los materiales originarios. Estoy en superficies naturales, tengo que caracterizar los materiales originarios, pero para eso tengo que recoger la variabilidad que tienen estos materiales, porque después encima generalmente hacemos agregados de algún tipo de enmienda o de arenas que si tenemos una gran variabilidad textural, van a hacer ruido diferente con cada uno, o sea, vamos a agregar más fuente de variación. Y también pensar en la profundidad efectiva del topsoil. Si bien necesitamos una profundidad efectiva, y muchas veces hablamos del topsoil de 10 centímetros, en estos deportes es sumamente necesario el topsoil y qué viene debajo, porque eso también está soportando, como mostré antes en los diagramas de esfuerzo, está soportando lo que sucede en la superficie durante un juego. En las superficies sintéticas, las mismas consideraciones de planialtimetría, solo que acá ya voy a definir, al pensar en una superficie sintética, puedo tener una planialtimetría no condicionada por la topografía natural del ambiente. Yo puedo hacerla de cero. Bueno, las geometrías son las mismas consideraciones. Los perfiles, en este caso, son perfiles en capas, que tienen que ser de materiales que sean caracterizados y seleccionados previamente para que cumplan con estas propiedades fundamentalmente, ¿no? Para que cumplan con las propiedades. Y caracterizar el comportamiento que va a tener ese topsoil. En general, en estas superficies sintéticas no usamos suelo, no usamos tierra, en general es un tipo de arena mucho más fina del que usamos habitualmente para el top dressing, y en algunos casos hay quienes les agregan una capa de turba, hay quienes no y lo manejan muy bien con la fertilización. Así que lo importante de caracterizar el funcionamiento, primero tengo que saber bien cómo lo voy a componer, si le voy a agregar o no le voy a agregar materia orgánica, si va a ser solamente de arena o con otros materiales sintéticos como puede ser geotextil o fibras de polipropileno. Las especies en general no generan digamos, en general, bueno, en nuestra latitud nos manejamos siempre con especies de base de Bermuda y resiembras. Las resiembras que en realidad a nosotros más nos gustan, generalmente son de los blend de ryegrass, pero a veces las situaciones económicas no permiten usar los blend de ryegrass y uno termina viendo ryegrass anual. Bueno, habrá deportes en los que se puede y habrá deportes en los que no. Hay deportes en los que directamente no se resiembra y porque tampoco coincide la temporada de juego con ese momento, entonces no tiene sentido resembrar. Pero en los hipódromos sí se resiembra, porque se corre durante todo el año. Entonces ahí hay que evaluar bien qué especies poner de acuerdo nuevamente a la ubicación, al geoposicionamiento, al clima, y al clima del lugar, ¿no? Bueno, esto es, lo voy a pasar, no quiero detenerme mucho, pero para dejar una idea, esta es la rutina
la hoja, digamos, el diagrama de flujo de los análisis que se realizan en el laboratorio para caracterizar una superficie ecuestre, ¿no? Entonces, tenemos la granulometría, la caracterización granulométrica por tamices, que este es un método aprobado por la FEI y es adoptado y realizado, que hoy ya también se realiza por la metodología de láser. Se utiliza un equipo que se llama Master-Sizer, y lo que en el de tamices lleva 3 días y 300 gramos de muestra, en el Master-Sizer son 20 gramos y 20 minutos, o sea que avanza mucho la velocidad de análisis, ¿no? Y después estos son solo algunos, hay una lista larga de más análisis, pero algunos, por ejemplo, importantes, la caracterización mineralógica de las arenas, la difracción de rayos X, nos permite conocer la mineralogía. Y la mineralogía nos permite saber la fecha de vencimiento de la arena. Entonces, tenemos claro, la arena no dura para siempre, las propiedades de la arena no duran para siempre, y si conocemos la mineralogía, podemos estimar cuánto nos va a durar. Y como esto, también tenemos las determinaciones de densidad aparente de la arena, densidad aparente de la arena más el agregado que se haga, si es geotextil o si son fibras. Eso nos va a dar a qué nivel podemos compactar nuestro material que vamos a usar en un sintético. Viendo un poco de construcciones naturales. Bueno, estos son 2 predios sobre suelos naturales, ¿no? Y generalmente esto es lo que pasa. Uno ve que son bastante desuniformes, porque las desuniformidades no solamente generan manchas ni colores diferentes, sino que cuando uno después va con un elemento de medición, acá hay lecturas diferentes, ¿no? Y esto es lo que va a sentir el caballo después. Entonces, las construcciones sobre sistemas naturales tienen este tema de la gran variabilidad textural, y si a eso yo le agrego que cuando voy a agregar arenas, por ejemplo, en este caso generalmente se usan las arenas gruesas de top dressing, y si agrego arenas de distintas procedencias y no están caracterizadas, voy a ir generando distintos ruidos, voy a agregar una fuente de variación más a la que ya tengo con las variaciones texturales del lugar. O sea, y esto es un tema que tiene que ver con la logística y con el control de la logística, ¿no? O sea, cuando me van trayendo los camiones de lo que sea, de tierra, de arena, del material que agrego, es importante tener un control, porque si no, me dicen que el primer camión es de lo que yo pedí, y del tercero en adelante viene cualquier cosa, y esto genera las desuniformidades que después generan distinta jugabilidad. En las construcciones sintéticas, bueno, un poco de esto, estos son justamente 2 perfiles que yo estoy analizando en mi tesis doctoral. En realidad hice una primera parte con 4 perfiles diferentes, y ahora hice una segunda parte que tengo 6 perfiles diferentes, donde cambié un poco la estructura del perfil. Y son base, en este caso es base Tifway, y una arena de granulometría controlada. En este caso, este es uno de los tratamientos que tiene chips de geotextil, acá debajo hay uno que no lo tiene, sobre una base de arena compactada de 20 centímetros de profundidad. Bueno, ahí tengo más variaciones de tratamiento, pero acá traje solo 2 para mostrar. La idea de este agregado, o de esto es una malla Geonet que ponemos, es buscar que las raíces tengan se agarren, y realmente acá se forma un entramado muy, muy interesante que le da un buen soporte al piso. Así que las mediciones las voy a tener a fin de año. En esto siempre está incorporado, en este caso, en esto que están viendo es un drenaje gravitacional, no tiene drenaje subsuperficial, pero hay diseños que incorporan el drenaje subsuperficial dentro del perfil, y en ese caso, bueno, hay que definir claramente las cañerías, los diámetros, las dimensiones, las pendientes, la cantidad de piedras necesarias. También, pues, en este caso no lo son, porque justamente el diseño era hacerlo con un drenaje gravitacional.
pero también existen y pueden realizarse, ¿no? Y después el sistema de riego, que de nuevo, en este caso es un sistema de riego por aspersión, que generalmente es lo más común, pero ya están empezando a usarse los sistemas de riego que vienen por debajo, ¿no? Lo que por ahí hoy se llama flujo-reflujo, también pueden incorporarse, pero falta, bueno, en algunos casos ya están, en fútbol ya están funcionando. Acá en césped todavía, yo creo que conocí una pista en España, pero no sé cómo funcionaba bien. O sea, no sé, quiero decir, no funcionaba muy bien el sistema de flujo-reflujo. Con respecto al mantenimiento, bueno, son las mismas herramientas y las más fuertes y necesarias en este caso, dada la compactación que se produce por el paso y el tránsito de los animales, es la aireación. Cobra una gran importancia y en ocasiones varias veces al año. Y cuando se está sobre todo cuando uno ya está analizando o conociendo la superficie, uno ya puede empezar a ver cuáles son los puntos más problemáticos, porque no todas las superficies tienen el mismo problema. En las naturales lo vamos a detectar, después yo voy a mostrar un mapa, lo vamos a detectar de acuerdo a las diferencias texturales. Entonces si uno hace realmente una grilla y un trabajo concienzudo, puede ver dónde están las diferencias. Pero acá también tenemos, bueno, puse la cortadora porque el corte es una manera de mantener el césped saludable, y en todos estos deportes hay alturas de corte diferentes. Sabemos que en el polo estamos entre 3 y 5 milímetros, en una época del año, en el hipódromo está entre 5 y 7 centímetros, en el salto estamos en 3 a 5, eso es lo que se espera, y también esto está un poco relacionado con las especies, ¿no? No es lo mismo para una bermuda que cuando tenemos ryegrass o alguna mesotérmica. Y lo que sí tiene que quedar claro es que la uniformidad depende directamente de la construcción, o sea, que nosotros veamos desuniformidades no quiere decir que pasó algo adicional, tiene que ver con una construcción defectuosa que no se va a poder superar con el mantenimiento. Y esto lo marco porque generalmente a veces uno escucha, bueno, no, lo hacemos así porque después total, con la aireación, no, bueno, con la aireación vas a mejorar un parche, pero no vas a mejorar toda la pista, ¿no? Toda la uniformidad que tiene que tener. De la misma manera, un diseño excelente, un diseño constructivo que puede haber sido llevado de la mejor manera y con todos los controles, puede malograrse por un problema de manejo. Entonces, acá hay que buscar la manera de cómo poder medir si un diseño constructivo es eficaz o si la práctica de manejo, el mantenimiento, es eficaz en seguridad y jugabilidad. Y la única manera de esto es midiendo, ¿no? Entonces hay que medir, hay que generar los protocolos de testeo por deportes, hay, como ya mencioné antes, hay deportes en los que ya existen, tener objetivos concretos, hay niveles deportivos que tendrán un objetivo y entonces uno buscará un protocolo para ese objetivo, pero realmente la lesión, el bienestar animal, tiene que ser transversal a todas las categorías, no es hoy, por ejemplo, en la Federación Ecuestre Internacional impone estos protocolos para la alta competencia. Pero el bienestar animal tiene que ser, convengamos, para todos, o sea, las escuelas de equitación también tienen que tener superficies en las que los caballos estén con bienestar animal. Entonces, hay que ir generando en cada institución o en cada federación estos tipos de protocolos. Después, la frecuencia de testeo, eso tiene que ser dado de acuerdo a la intensidad de uso de cada superficie. La estandarización de los equipos, es importante que los equipos estén estandarizados porque muchas veces uno escucha resultados de, perdón, me está sonando el teléfono, de superficies que no están, de equipos que no están estandarizados, y entonces comparan equipos parecidos y creen que están midiendo lo mismo.
que de esta manera los informes técnicos tienen que ser comparables para que todos estemos hablando el mismo lenguaje, y necesitamos que la gente que está dentro de las instituciones, los superintendentes, la gente que trabaja en el mantenimiento, esté capacitada y familiarizada con esto. En este momento existen dos protocolos de mantenimiento de la calidad que están funcionando, por lo menos que yo conozca. Está el sistema de mantenimiento de la calidad que se está utilizando en 16 hipódromos, en más de 16 hipódromos de Estados Unidos en este momento, que lo lleva a cabo el RSTL. Es un sistema en el cual todos los hipódromos acordaron ciertas prácticas de manejo, entonces hay un sistema online donde se carga diariamente las mediciones con determinados equipos de TDR, y en este momento están usando un instrumento que les voy a presentar, que es el GoenStick, y las maquinarias, los mantenimientos que están haciendo, la forma, el horario, el día, las condiciones meteorológicas, porque están además conectados con sus centrales meteorológicas. Entonces todo se puede ver diariamente ahí, y el laboratorio además da el soporte a todos los hipódromos que requieran de las mediciones en tiempo y forma. Y el otro es el protocolo de mantenimiento de la calidad de la Federación Ecuestre Internacional, que es obligatorio para todas las competencias 5 estrellas y para los Juegos Olímpicos. Para que se den una idea, este protocolo, además de certificar la superficie cuando está construida, el protocolo empieza antes de la construcción. O sea, una empresa que quiere presentarse a una licitación para los materiales que se van a utilizar en la construcción de una superficie olímpica, primero tiene que pasar por el análisis de materiales. Después de que los materiales son aprobados, entra a la licitación, no al revés. No entra a la licitación y después no. Primero, si los materiales son aprobados, entra, si no, no. Y bueno, ¿qué medir, cómo medir y dónde medir? Bueno, en realidad, ¿qué medir inicialmente cuando estamos arrancando en algo que estamos construyendo o en una pista que ya está construida? Tenemos que hacer análisis de materiales de ese lugar, ¿no? De la pista, sea natural o sea de un perfil sintético. Mediciones de suelo, o sea, análisis de suelo en general, no solo para conocer el nivel de nutrientes y el funcionamiento químico del suelo, necesitamos análisis de suelo que tengan que ver con la granulometría, análisis texturales para reconocer qué situación estamos. Humedad de los materiales por gravimétrica, lo que dije antes, que acá no está en la lista, la densidad aparente, y la calidad de agua del lugar también es importante, porque eso va a interactuar con los materiales y va a cambiar las condiciones. ¿Qué podemos medir in situ? Bueno, in situ podemos medir el contenido volumétrico de humedad, ya que la humedad tiene relación directa con las propiedades funcionales. La carga máxima, la carga máxima que se va a generar, la profundidad del espesor de amortiguación, la consistencia de los materiales, eso se mira en el mismo lugar, o sea, ver que todos los parches están corregidos con el mismo tipo de arena y saber qué tipo de arena es, ¿no? La geometría en algunos casos en los hipódromos tiene que ver con las pendientes, con los peraltes, con que se mantengan estas condiciones. La infiltración es otra de las cosas que también se miden. Ahora, en realidad, en este momento, el único equipo que simula la mano, el peso, la energía que genera la mano líder de un caballo al galope es el Orono Biomechanical Surface Tester, OBSTI más fácil. Este equipo mide, este equipo que está aquí a la izquierda, es un equipo pesado, bastante grande, que tiene una herradura que va por un riel que es lanzado desde aproximadamente 1 metro y simula la mano del líder del caballo al galope. Y tiene una serie de sensores que miden la velocidad a la que impacta, la aceleración vertical, la aceleración horizontal, mide los desplazamientos laterales
o sea, tracción rotacional y tracción longitudinal, la devolución de la energía y la carga máxima. ¿Cuánto es la carga máxima? Y con todos estos datos, con todas estas variables, ya existen los algoritmos para calcular las propiedades funcionales. O sea, de aquí se pueden inferir el grip, la devolución de la energía, no me sale ahora la palabra, pero las 5 propiedades funcionales se pueden dirimir desde de estas variables. Nosotros, ¿qué podemos tener? Como existen muchos dispositivos para hacer controles in situ. Lo que pasa es que después existen algunos problemas o algunas fuentes de variación en cada uno de estos equipos. Un caso particular es el Kleckhammer, por ejemplo, que lo que registra es la desaceleración máxima, responde a una norma STM. Lo que yo hice en particular es construir algo parecido al Kleckhammer, tuve una primera versión, pero lo que mido es la diferencia de cuánto se entierra la pesa que lleva el Kleckhammer adentro. Para los que no lo saben, el Kleckhammer es un tubo que adentro tiene una pesa que puede ser de 2,5 kilos o de 4,5 kilos, que fue diseñada para medir, para la construcción de rutas, y que se utiliza a veces para determinar la dureza, ¿no? La dureza de las superficies. El tema es también cómo se usa, porque en realidad el creador también diseñó el método, y existe un método que es, bueno, hay que hacer 5 mediciones, se utiliza la carga máxima, o sea, el último valor, el valor más alto de las 5, y además es importante registrar la diferencia entre primera y última, y entre primera y cada una de los lanzamientos, porque eso me da una información de la deformación de la superficie. Pero la limitante que tiene es que, bueno, no responde a lo que buscamos, que es la pisada de un caballo, pero sí puede responder a detectar que está pasando algo. No estoy detectando, no puedo decir que va a dar, que se va a alterar una propiedad funcional, pero sí puedo ir detectando un proceso. El penetrómetro dinámico, el penetrómetro que utilizamos para medir la resistencia a la penetración en el suelo, también tiene la misma problemática que el Kleckhammer. La probeta es muy pequeña, es resistencia a la penetración del suelo, no me está dando exactamente lo que va a pasar con la pezuña, con el casco del caballo, pero sí me puede dar una orientación. Con el Going Stick también es un penetrómetro en realidad de base, lo único que tiene un par de sensores más, o sea, mide resistencia a la penetración, es una probeta también de 10 centímetros, y por arriba de este disco tiene 2 grupos de sensores, uno que mide resistencia a la penetración y el otro que mide tracción longitudinal. O sea, esto es como si se clavara como una pala, y una vez que llega a este disco del tope, se acciona para atrás, se baja 45 grados, y ahí aparece el índice. Ese índice, cuando uno lo descarga en la computadora, se desglosa en resistencia a la penetración y a la tracción, ¿no? Son 2 valores con los que uno puede trabajar, y que el laboratorio RCTL y yo trabajamos en la calibración, porque uno de los problemas es que como índice no teníamos valores de magnitudes, entonces tuvimos que trabajar en la calibración para obtener las magnitudes. En este momento tenemos propuesto una norma STM para el uso de este equipo, y también para la certificación de superficies. Pero también este fue un equipo especialmente diseñado para las pistas de carrera en Inglaterra. Ay, no me está cambiando el... Ahí está. El siguiente son otros equipos. Este es el de tracción rotacional, que fue diseñado específicamente para caballos. Tiene una norma STM, es una pesa de 30 kilos con una herradura en la base y 2 ramplones. Los ramplones son opcionales, cada uno puede decidir si quiere probar si los ramplones tienen un efecto o no. Y un eje de 1 metro en el extremo tiene un torquímetro, entonces cuando uno acciona la palanca del torquímetro, la alarma nos avisa cuando está en la carga máxima.
Sí tiene algunas dificultades, sí, tiene dificultades de paralaje, por ejemplo, tiene dificultades de cambio de operador. Entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Bueno, el TDR, que mide el contenido volumétrico de humedad, que cada día los modelos se van superando, y ahora también tenemos, ya hace un tiempo, el que mide también la conductividad. Y otro es el penetrómetro de Longchamps, que yo lo agregué a mi serie de mediciones en mi tesis. También consiste en el mismo sistema, en lanzar una pesa desde aproximadamente 1 metro de altura, que pega sobre una espiga, y esta espiga se clava, ¿no? Pero también la sección del elemento que se clava es de 1 centímetro cuadrado, entonces de vuelta estamos en algo que nos permite detectar un cambio, pero que no necesariamente nos está diciendo lo que va a pasar con la pata del caballo o mano. ¿Son confiables estos instrumentos? Bueno, parte de mi tesis, acabamos de publicar el primer trabajo de mi tesis, y yo justamente hice una comparación de elementos simples, como fueron este medidor de impacto que convertí a partir de Kleckhammer, el medidor de tracción rotacional también, para caracterizar distintas superficies. Y en realidad a mí me da que lo que nos aparece es que hay elementos simples que sirven para detectar cambios. No estamos diciendo que esos cambios, no estamos diciendo la magnitud del cambio, pero sí orientativamente uno puede saber que con algunas herramientas básicas uno puede hacer un control y ir teniendo idea de cuál es el proceso que está ocurriendo. Esto se los resumo, es mucho más extenso, pero no quiero tampoco extenderme. Entonces, ¿cómo metemos todo esto en un sistema de mantenimiento de la calidad, ¿no? Esto es como en cualquier actividad donde se pretenda seguir las buenas prácticas, ya documentar, registrar las herramientas, el diseño, las prácticas de manejo, el análisis de materiales, el proceso constructivo, ya eso tiene que estar en cualquier sistema de mantenimiento de la calidad, tiene que estar documentado, tiene que poder verse. Después es necesario tener, digamos, el medidor OBS-T viene a ser, hoy por hoy, es nuestro metro patrón. Entonces, tener testeos por encuentro, o por evento, o por temporada, con este tipo de equipo que realmente nos está dando cuál es el estado real de la pista para los caballos, o para deportes con caballos, y a partir de ahí poder desarrollar prácticas de mediciones con estos equipos portátiles más sencillos que puedan ser usados en los establecimientos de cualquiera de los deportes, para poder sostener con el mantenimiento lo que se logró con el diseño. Entonces, yo puedo hacer mi medición, supongamos, cuando está el OBS-T, y yo hago mi medición con la herramienta que tengo, y después voy haciendo el seguimiento. Y ahí voy a captar si hay una degradación. Por ahí la voy a captar, no en el nivel de magnitud, pero voy a captar un cambio. Los testeos pueden ser en grillas, de acuerdo al tipo de deporte. Hoy, un miembro del laboratorio, uno de los coautores del trabajo anterior, está llegando también como resultado en su tesis doctoral que para un hipódromo, con 8 puntos dentro del hipódromo, registro de 8 localizaciones y 3 distancias hacia el interior, es suficiente para poder testear. Entonces, hay algunos, esto hay que hacer los estudios por deporte, hay que avanzar por cada deporte. En algunos habrá que testear haciendo una grilla, en otros hay que testear por intensidad de uso, cuáles son las áreas que tienen más intensidad de uso. Acá, esto es parte del testeo, ¿no? La toma de muestras y viendo, por ejemplo, en una misma cancha tenemos diferentes estratos, tenemos dentro del mismo estrato hay diferentes materiales. Y esto es lo que sería el resultado final, ¿no? Un mapa estos son mediciones, este es el mapa que se hizo con las mediciones del Going Stick, que estuvimos trabajando con un grupo de estudiantes de la Universidad de Morón, y esto es el resultado que nos dio. El Going Stick tiene una escala de 1 a 15,
donde 15 son las superficies más duras y 1 serían las extremadamente blandas. Entonces, acá tenemos que las superficies amarillas son las que están, digamos, tirando a más blando. Todo lo que es verde sería lo óptimo, y lo que ya va entre el azul y el gris son las situaciones de mayor dureza. Entonces, si uno mira esto así a primera vista, ve que en esta banda tenemos la mayor parte gris, en esta otra banda también, pero tenemos mucho gris de este lado, y uno puede decir, ah, es el arco, pero del otro lado también tenemos un arco, y no está la misma banda. Entonces, hay algunas cuestiones que uno puede suponer que tiene que ver con el tránsito o con el tránsito de máquinas, pero hay otras cuestiones que nos están mostrando las diferencias en los materiales naturales, porque si, digamos, tenemos arco de los dos lados, ya no se lo podemos asignar al deporte. Tiene más que ver con los materiales, o con alguna pendiente que haya que hace que arrastre algunos materiales de un lado a otro. Pero eso hay que confirmarlo. O sea, la idea de esta información es que podamos ofrecer un mapa de resultados que permita tomar decisiones objetivas. O sea, esto no es un trabajo que tengan que hacer la gente que está manejando las canchas semanalmente. Por ahí este es un trabajo para un grupo de asesoramiento, pero sí poder generar cuáles son los puntos más de mayor intensidad para que quien trabaja todas las semanas pueda dedicarse a mejorar esas zonas, ¿sí? Bueno, y hasta acá, en realidad tengo mucho más para decirles, pero es lo que traté de resumir. Muchas gracias y estoy a disposición para las preguntas.